Desde el momento en que somos conscientes del entorno que nos rodea, distinguimos de manera sencilla la presencia de mariposas, hormigas, pájaros, flores. En este reconocimiento también observamos que nos distinguimos de ellos. Es claro que estamos observando individuos de distintas especies, pero si centramos nuestra atención en una sola de estas especies, nos podemos preguntar, ¿por qué no todas las flores son iguales entre sí? ¿Por qué los pájaros no son iguales entre sí? ¿Por qué los perros no son iguales entre sí? Más aún, si formamos parte de la especie humana, ¿por qué no somos iguales? No estamos hablando a nivel de personalidad, de gustos y de sueños. Hablamos de propiedades observables, como el color del pelo, de ojos, altura, etc. Estas propiedades, conocidas como fenotipo, están relacionadas con varios factores, los que pueden ser ambientales o con las características de nuestros antepasados. Es decir, que algo de todo eso tiene que ver con características que heredamos. Precisamente, la rama de la ciencia que se ocupa de estudiar estas cuestiones de herencia dentro de las distintas especies es la genética. La transmisión de la información genética se produce de una generación a otra. Este pasaje de características se conoce como herencia. Estas características están relacionadas con aspectos de forma, morfología, con la fisiología o con el comportamiento. En esta herencia se transmiten características de los padres. En una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, usualmente conocido por la sigla ADN. El ADN es el constituyente principal de los cromosomas. El ADN es una cadena de compuestos químicos llamados nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está formado por 3 unidades: una molécula de azúcar, llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, citosina y timina. Teniendo en cuenta que existe una interacción única entre las bases nitrogenadas, era necesario establecer una estructura espacial que explicara este comportamiento. En 1952, James Watson y Francis Crick proponen la estructura de doble hélice para el ADN, toda la necesaria para la síntesis de proteínas y algunas otras características. Las proteínas son componentes esenciales de todas las células vivas. Su misión en el organismo es de 2 tipos. Una de tipo estructural, formando parte del mismo organismo, y otra de tipo funcional. No, la unidad que define un conjunto de características es una porción del ADN, llamada gen. Un gen es un conjunto de nucleótidos donde se almacena la información que se requiere para sintetizar una macromolécula que posee un rol celular específico. En el momento en que la célula está en proceso de división, la transferencia del ADN se hace a través de estructuras conocidas como cromosomas. Esto sucede porque existen genes llamados recesivos y otros conocidos como dominantes. En un estudio realizado para establecer la secuencia completa del ADN humano, se estableció el orden exacto de más de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas. Esta secuencia es análoga a haber podido organizar todas las hojas del manual que describen el cuerpo humano, algo así como un verdadero libro de la vida. Los estudios genéticos permiten obtener información importante que explica las características de todos los seres vivos. Para el caso de la especie humana, tiene un importante valor de diagnóstico en la medida que se pueda identificar cuáles genes son responsables de enfermedades y de este modo poder actuar para prevenirlas o tratarlas. Somos únicos e irrepetibles en este mundo. Sin embargo, parte de lo que somos nos lo fue transmitido de nuestros antepasados y nuestros descendientes llevarán parte de esa información en sus genes. Una mutación es un cambio permanente en la secuencia del ADN de un organismo.
Esto puede ocurrir por un cambio en la secuencia, una alteración en la posición de los genes o por la incorporación de un ADN foráneo. Esta alteración puede conducir a cambios en las características del organismo que a su vez podrán ser o no transmitidas a la progenie. Existen agentes físicos, radiaciones, y químicos, contaminantes, que pueden generar mutaciones en los seres vivos.